El día en que me di cuenta de que mi silencio tenía un peso real, fue el día en que nadie sabía mi nombre en una empresa que no podía respirar sin mí. No estaba en el organigrama, no tenía perfil en Slack, no salía en ninguna foto del equipo de aquella obligatoria y supuestamente divertida actividad de escape room del año pasado. Pero el código, la lógica, la médula ósea de todo el maldito sistema con el que Kabara se jugaba su futuro, eso era todo mío. En silencio, invisible, sin reconocimiento. Solo una contratista, al menos sobre el papel. Me tenían escondida bajo un acuerdo con una empresa pantalla, archivada 2 filiales más abajo, como una especie de muñeca rusa del cumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque el director financiero, Marcus, entendía 2 cosas. Una, que la política mata el progreso, y 2, que yo no hago política. Yo hago arquitectura limpia, lógica auditable, sistemas elegantes que gritan cuando alguien los manipula. Llevaba en Kabara 27 meses, oficialmente facturada como consultora de compliance de backend y extraoficialmente, como la arquitecta de su motor insignia de operaciones financieras. Verás, Kabara no solo desarrollaba software empresarial, le vendía un sueño a los bancos. Déjanos automatizar tus auditorías operativas, decía el discurso. Deja que nuestro software active condiciones de préstamo basadas en datos de rendimiento en tiempo real. Suena sofisticado, hasta que te das cuenta de lo fácil que es abusar de eso, a menos que alguien como yo construya el esqueleto. Y eso fue lo que hice. Un sistema tan estrechamente unido a su propia integridad, que cualquier manipulación no autorizada lanzaba bengalas. Una conciencia digital, podrías decir. Pero no lo habría sabido al pasar junto a mi mesa, porque yo no tenía mesa. Me conectaba desde la mesa de mi cocina. La misma mesa en la que una vez mi gato vomitó sobre un cable Ethernet durante una revisión de sprint. Mi nombre nunca se mencionaba en las reuniones generales. Recursos humanos nunca recordaba incluirme en copia en las actualizaciones de políticas. Y así me gustaba. Sin tarjetas de cumpleaños, sin publicaciones de LinkedIn del tipo Mujeres en Tecnología con mi cara estampada bajo un gráfico de Canva. Solo código limpio, mensajes de Kemik crípticos, y una línea directa con Marcus cuando la arquitectura necesitaba finura. Y, ¿sabes qué? A mí me iba bien así. No quería el foco. Que los vicepresidentes se pelearan a codazos por personal a su cargo y publicaciones gloriosas en LinkedIn. Yo prefería beber café de una taza desconchada y construir algo que nadie más entendiera hasta que se rompía. Oye, por cierto, si ya estás metido de lleno en la historia y todavía no te has suscrito ni has dado like, no seas ese tipo de persona. En serio, el 90% de vosotros solo miráis sin decir nada. Mostradle algo de cariño al equipo, al contrario de lo que hacía el de Kabara, por lo visto. En fin, Marcus era el único que lo entendía. Me daba espacio, autonomía y, lo más importante, autoridad. Teníamos un buen ritmo. Cada 2 semanas hacíamos una llamada tranquila. Decía cosas como, manténlos honestos, o deja los límites bien integrados. Y yo cumplía. Nunca me microgestionó, nunca me pidió presentaciones ni paneles de gira. Solo resultados, y yo se los daba. Nuestro sistema superó 2 auditorías externas solo en 2023, lo que mantuvo a nuestra puerta giratoria de ejecutivos felizmente inconsciente de cuántas veces yo había tenido que parchear sus errores. Una vez me dijo, eres el paracaídas que no saben que llevan puesto. Y entonces se enfermó. Sin aviso. Solo una nota de su asistente diciendo que estaría de baja médica unas semanas. Eso fue todo. Sin llamada. Sin reunión de preparación. 1 minuto estaba reportando a la única persona que entendía la estructura, y al siguiente estaba colgando en el aire con un sistema que solo yo sabía interpretar y sin un plan de respaldo claro. Y entonces apareció Eric, vicepresidente de operaciones estratégicas, que, hasta donde yo podía ver, significaba que se sentaba en reuniones, no aportaba nada de valor y en silencio, calculaba a quién podía pisar para subir al siguiente peldaño. ¿Sabes el tipo de persona que digo? Camisas almidonadas, palabras de moda plastificadas, y una foto de portada en LinkedIn suya en Davos, aunque solo había ido una vez a Suiza en un viaje de esquí con el tío de su ex. Eric tenía un máster en optimización organizacional,
que viene a ser una forma elegante de decir despedir gente y hacer hojas de cálculo sobre ello. En cuanto Marcus desapareció, Eric floreció como moho en un sótano inundado. Empezó a aparecer en reuniones que nunca le habían importado, preguntando quién es dueño de esta partida presupuestaria, y por qué seguimos externalizando esto. La primera semana ni siquiera sabía mi nombre. Solo se refería a mí como el recurso del módulo de compliance. Empezó a reorganizar equipos. Lo llamó una fase de visibilidad, lo que en realidad significaba que todo el mundo tenía que entregar informes semanales, hojas de ruta y actualizaciones de estado, excepto yo, claro, porque yo no figuraba en sus cuentas. Técnicamente seguía enterrada en un acuerdo con un proveedor, escrito en legalés y guardado en una carpeta compartida cuya existencia él ni siquiera conocía. Pero yo conocía ese juego. Había sobrevivido a 6 reorganizaciones en mi carrera. No te inmutas. No hablas. Observas, y lo documentas todo. Así que seguí construyendo, seguí conectándome. Seguí ajustando los árboles lógicos que gobernaban si el sistema lanzaría alertas a nuestro banco asociado. Había integrado una marca de credenciales, una firma discreta incrustada en los módulos centrales, como una marca de agua. Si esa firma era manipulada, ¡boom!, solicitud instantánea de reautenticación del banco. Nada malicioso, nada dramático, solo protocolo. Pero eso significaba que el sistema se detendría en el momento en que alguien intentara borrarme sin seguir el procedimiento adecuado. Y seamos sinceros, nadie se lee nunca esos procedimientos. Así que esperé, documenté, archivé. Y guardé una copia cifrada de todo, porque sabía perfectamente que la tormenta se acercaba. Lo que no sabía era que llegaría en un sobrecito arrogante, entregado con café y acompañado de una buena dosis de delirio corporativo. La ausencia de Marcus cayó como un piano sobre una acera silenciosa. Una semana estábamos hablando de esquemas de versionado por Slack a medianoche, y a la siguiente había desaparecido, fuera por un tratamiento urgente, sin más detalles, baja indefinida. Así, sin más. La única persona de toda la maldita organización que sabía lo que yo hacía, y más importante aún, porque lo hacía, había salido del tablero. No entré en pánico, no al principio. Marcus era de esos que dejaban migas de pan, llaves escondidas, un rastro lógico incluso en su ausencia. Teníamos un proceso. Teníamos protocolos de cifrado. Había un conjunto de credenciales de respaldo en una bóveda a la que solo él y yo teníamos acceso. Pensé que, en el peor de los casos, pondría al día a quien entrara en su lugar. Pero Eric no quería ponerse al día. Eric quería control. En menos de 72 horas desde la salida de Marcus, Eric se autoproclamó líder operativo interino y empezó a mover muebles, en sentido figurado y literal. Equipos enteros fueron rebautizados. Se simplificaron direcciones. Desaparecieron canales de Slack. Incluso tuvo la cara de enviar un memorando general con el asunto: nueva era, nueva energía. Te juro que podía sentir cómo crecía la úlcera de Marcus desde dondequiera que estuviera recuperándose. Eric siempre había sido uno de esos tipos de segunda fila, rondando justo fuera de las salas donde se toman decisiones, husmeando debilidades. De los que dicen, alineémonos, justo antes de clavártela en la evaluación trimestral. Y ahora que tenía una pizca de poder, quería apretarla hasta hacerla gritar. Primero vino el empuje de la visibilidad. Todo el mundo tenía que presentar informes semanales, registros de impacto personal y actualizaciones de 15 diapositivas sobre sus vectores de aportación de valor. Vi a una ingeniera senior llorar en una ventanita de Zoom en el pasillo porque tenía que poner colores a su hoja de ruta. Llevaba 12 años allí. Había construido la pasarela de pagos que procesaba el 80% de las transacciones de nuestros clientes. Pero nada de eso le importaba a Eric si no estaba en un PowerPoint. Y yo. Yo era un fantasma, una partida inexistente. Mi contrato no estaba en el sistema principal de recursos humanos. No había ninguna Julie en el directorio al que él tenía acceso, porque Marcus me había escondido en las entrañas de un presupuesto de compliance que nadie cuestionaba jamás. Al principio pensé que eso me protegía. Entonces llegó el mensaje del viernes. Una sola línea, sin saludo, sin firma.
Tu acceso será revisado pronto. Prepárate para justificar tu continuidad. Eso era todo. Sin contexto, sin hola. Solo una amenaza velada escrita por algún lacayo con complejo de superioridad y una plantilla corporativa. Me quedé mirándolo durante un minuto entero. Di un sorbo a mi café frío. Luego me reí una sola vez, corta, seca, cruel. Sabía lo que significaba. Ya lo había visto antes. Revisión quería decir expulsión. Justificar quería decir suplicar, y yo no suplico. Me han sustituido en silencio las suficientes veces en la vida como para ver el humo antes del fuego. La revisión vendría con una reunión para la que supuestamente no estaba preparada, seguida de una decisión que ya estaba tomada. Aún así, no reaccioné. Asentí hacia la habitación vacía, cerré la pestaña y abrí mis registros de control de versiones. ¿Sabes en qué no piensan nunca? En la continuidad. Creen que borrar las credenciales de alguien hace que desaparezca. Creen que la propiedad intelectual es algo que se grita en una videollamada y automáticamente se convierte en ley. No entienden los sistemas, ni las dependencias, ni la intención. Eric no tenía ni idea de que el mismo sistema que estaba a punto de tocar tenía dientes. Yo lo había construido para auditarse a sí mismo. Cada decisión clave, cada compuerta lógica, cada regla interna tenía la atribución incrustada. No era solo código. Era un mapa vivo de quien le dijo qué hacer. Y eso no se puede borrar de forma retroactiva sin montar un desastre. Un desastre muy visible, muy rastreable. Pero Eric iba de un lado a otro como un niño con tijeras, convencido de que estaba cortando cintas en vez de arterias. Hizo su ronda el lunes. Empezó a preguntar por centros de coste. El martes ya estaba haciendo revisiones de gastos discrecionales. El miércoles, uno de mis desarrolladores senior me escribió: acaban de reasignarme. Eric está empujando una consolidación de contratistas. Traducción: tú eres la siguiente. El jueves por la noche recibí un segundo correo. Este sí llevaba su nombre. Necesitamos aclarar el alcance de tu implicación. Únete mañana a una breve reunión de sincronización a las 8:30 de la mañana. Trae documentación de tus entregables. Trae documentación. El hombre dijo eso de verdad, como si yo fuera una becaria mendigando créditos universitarios. No respondí. No preparé ningún discurso. No me puse a buscar diagramas de Gantt ni a sacar estadísticas de KPI. No me hacía falta. Yo era el entregable. Mi trabajo vivía en las venas de esa plataforma. Era una de esas raras verdades en un mundo corporativo lleno de humo. Sin mí, no funcionaría. Simplemente, ellos todavía no se habían dado cuenta. Y tenía la sensación de que Eric estaba a punto de aprender por las malas qué pasa cuando despides al fantasma que sostiene las llaves. Viernes por la mañana, 8:27. La invitación decía 8:30, pero no iba a darle a Eric la satisfacción de llamarme tarde. Me quedé frente a la puerta de su despacho, si es que se le podía llamar así. Una de esas peceras de cristal que les dan a los mandos intermedios para que se sientan importantes. Él ya estaba dentro, tecleando con 2 dedos como un niño pequeño jugando a golpear topos en un teclado. En cuanto me vio a través del cristal, sonrió. No con amabilidad, sino con triunfo. Hizo un gesto sin levantarse. Julie, entra. Sin apretón de manos, sin ofrecer silla. Solo un hombre con una camisa entallada demasiado tirante en los hombros, intentando hacer de repartidor de poder en un arenero. Iré al grano, empezó, cruzando las manos sobre una carpeta color manila como si fuera un informe presidencial. Hemos hecho una revisión completa de tu contrato, o más bien de la ausencia de él. Parece que tu función aquí no está formalmente definida. No hay contrato laboral, no hay expediente en recursos humanos, no hay asignación oficial como responsable del sistema. Solo un montón de referencias vagas y commits de backend desde un identificador de proveedor. Eso no es sostenible. No me moví, no parpadeé. Solo le dejé hablar. El silencio teatral pone nerviosos a tipos como ese. Respiró hondo, como quien se prepara para el gran final. Has contribuido a una arquitectura valiosa.
No voy a negarlo, dijo, con el mismo tono con el que felicitarías a una camarera por el dibujo del café. Pero el valor necesita propiedad. Y ahora mismo, hay demasiada ambigüedad respecto al tuyo. Así que, con efecto inmediato, tu contrato queda rescindido. Elimina de tu entorno local todos los archivos relacionados con la empresa. Borra cualquier código o documentación propietaria. Recibirás el pago final a través de tu proveedor. Y por supuesto, hizo aquí una pausa, sonriendo con suficiencia como si estuviera soltando un remate ingenioso que solo él creía brillante. Todo tu trabajo pertenece ahora a la empresa. Sonreí, apenas un poco, como alguien que ya había hecho las maletas antes de la ruptura. ¿Alguna pregunta?, añadió, arrogante. Solo una, dije. ¿Te importa poner eso por escrito? Parpadeó, pero solo un segundo. Luego cogió la carpeta y deslizó por la mesa un memorando de una sola página. Ya estaba impreso, ya estaba firmado. A quien corresponda, con efecto inmediato, los servicios del proveedor Larkspur Systems y su personal asociado, Julie, nombre omitido, dejan de ser necesarios. Todo trabajo propietario realizado bajo este acuerdo se considera propiedad intelectual de Cavara Holdings, Inc. Todos los datos y sistemas locales deben eliminarse de forma permanente. Eric Donovan, vicepresidente de Operaciones Estratégicas. Lo leí una vez, lo doblé con cuidado y lo guardé en el bolso. Entendido, dije. No me defendí, no discutí. No le expliqué que el texto de su memorando violaba directamente 3 cláusulas del acuerdo original con el proveedor que Marcus había archivado bajo el paraguas de compliance del director financiero. Porque explicar habría implicado que yo necesitaba su permiso para existir. En vez de eso, me levanté, asentí una vez y me fui. Sin portazo dramático, sin frase final. Solo el clic de mis tacones sobre el suelo laminado y el zumbido del lector de tarjetas cuando entregué mi tarjeta de acceso a una recepcionista que parecía querer desaparecer dentro del ficus que tenía al lado. A las 9:10 de la mañana, ya estaba de vuelta en mi apartamento. Preparé café, me senté en silencio y observé cómo el vapor se enroscaba sobre la taza como aliento en invierno. Mi portátil estaba abierto y la terminal me esperaba. En blanco, expectante. Abrí mi repositorio local. Miles de líneas de código, ramas, diferencias, rastros de documentación, todo mío, todo vinculado a mi firma digital. Y ahora, por orden de Eric, todo eso estaba destinado a ser eliminado. Así que hice exactamente lo que me pidió. Lo borré todo. No lo archivé, no lo escondí en una carpeta cifrada ni lo guardé en un repositorio privado. Borré el entorno local, las herramientas de desarrollo, las copias espejo de respaldo, los entornos de prueba, incluso los diagramas de arquitectura guardados en mi OneNote. Desapareció todo, como si nunca hubiera existido. Pero Eric cometió una suposición fatal. Creía que mi portátil era el sistema. Lo que no entendía, y Marcus sí, era que mi verdadero valor no estaba en el código que yo guardaba. Estaba en lo que había construido dentro del código, disparadores, comprobaciones, marcas de identidad, lógica de compliance que gritaba cuando alguien la manipulaba. No acababa de despedir a una contratista. Había arrancado un hilo de un circuito en funcionamiento creyendo que era decorativo. Y ahora ese hilo estaba echando chispas. Antes de cerrar la tapa, hice una cosa más. Abrí una unidad segura en la nube que no tocaba desde hacía más de un año, cifrada, con autenticación en 2 pasos, accesible solo mediante una aplicación de terminal protegida por huella digital, y a la que Marcus una vez, en broma, llamó mi caja negra. Dentro había una carpeta llamada por si acaso. La abrí. Ahí estaba. El memorando, escaneado, con marca de tiempo, firmado por Eric Donovan, ordenándome directamente que eliminara propiedad intelectual activa. Lo dupliqué, no porque necesitara usarlo de inmediato, sino porque algo en mí había cambiado. Algo frío, metálico, preciso. No era miedo. El miedo es blando. Esto era distinto. Esto era protocolo de guerra. Y Eric acababa de despedir a la única persona que tenía los códigos de detonación. Eric no perdió ni un segundo saboreando su pequeño viaje de poder. Para el mediodía,
ya me estaba llegando información por canales secundarios, mensajes de Slack de ingenieros que sabían demasiado bien que no debían reconocerme abiertamente. El tono era siempre el mismo, forzadamente casual, vagamente apologético. Oye, acabo de enterarme de que ya no sigues en el proyecto. ¿Qué faena? Eric dice que es una simplificación. Dijo que eras carga heredada, y no está claro si sabe lo que hace la mitad de tu código. Para que lo sepas, le dijo al equipo de datos que te había sido por voluntad propia. Soltó algo sobre incorporar una perspectiva fresca. Además, ¿qué demonios está pasando con el panel de métricas? No respondí. Solo leí y archivé. Al parecer, Eric se había dado una pequeña vuelta de la victoria esa mañana, se metió en la reunión rápida de los líderes de producto y presumió de estar limpiando ineficiencias. Dijo que yo era una desarrolladora de caja negra que había sobrearquitectado las cosas. Uno de los PM Junior juró haber oído a Eric decir que yo mantenía código heredado vivo solo para justificar mi existencia. ¡Qué tierno! Que siga hablando. Que siga posando. Mientras tanto, muy por encima del sueldo de Eric, ya se había activado otro tipo de alerta. A la 1:46 de la tarde, una marca de Compliance saltó en el panel bancario seguro de Kavara, una que yo había conectado directamente al latido del sistema operativo. Un evento de eliminación vinculado a una credencial que no había pasado por un proceso formal de salida. Mi credencial, mi firma. Eliminada por instrucción verbal, sin rastro de auditoría, sin registro de traspaso, sin constancia de revocación. Eso no se borra y ya está. No cuando esa firma está codificada dentro de la lógica de confianza operativa del sistema. No cuando el banco asociado utiliza precisamente esa firma para determinar si tu organización está operando dentro de los umbrales definidos en su acuerdo de crédito. La línea de crédito de Kavara no era un simple descubierto aprobado sin mirar, era condicional, dependía de una integridad operativa demostrable y supervisada. Y yo formaba parte de esa prueba. Mi credencial estaba integrada en la estructura de Compliance como hierro dentro del hormigón. La sacas mal, y todo empieza a tambalearse. A las 2:03 de la tarde, se emitió una orden de congelación. La línea de crédito renovable de $18,5 millones de Kavara quedó bloqueada a la espera de una revisión interna. No cancelada, no revocada, solo suspendida, como un padre que pausa la paga cuando oye un golpe en la habitación de al lado. Silencioso, sutil, devastador. Y Eric no se dio cuenta, al menos no todavía. Estaba demasiado ocupado publicando en el canal #Leadership sobre reducir la dependencia de contratistas y sugiriendo internalizar la responsabilidad de Compliance. Incluso enlazó un artículo de Medium sobre transparencia ágil que, dato curioso, había escrito un hombre al que despidieron de su propia startup por robar código de la competencia. Cerré Slack. Luego me serví una copa de vino. No era alegría, no era arrogancia, era algo más silencioso, como ver una máquina de Rube Goldberg que construiste con piezas sueltas volcar por fin su primera ficha de dominó. Yo sabía cómo iba a desarrollarse aquello. El sistema señalaría la eliminación. El bot del banco avisaría al portal de Compliance. Nuestra enlace, Yanelle, una exreguladora afilada y con tolerancia cero al riesgo, llamaría al departamento legal. Legal revisaría los registros, vería que la eliminación estaba vinculada a mi identificación de contratista y preguntaría quién la autorizó. Entonces empezaría la verdadera diversión, porque la respuesta sería nadie. Ninguna salida oficial, ninguna transferencia de propiedad del sistema, ningún protocolo de apagado, solo la directiva arrogante de un vicepresidente y un memorando firmado que violaba tanto la política interna, que bien podría haber estado escrito en Comic Sans. Me recosté y volví a abrir la unidad segura. Miré el memorando con marca de tiempo como si fuera una granada viva que había dejado en la consola central. No necesitaba usarlo, todavía no. El sistema estaba haciendo el trabajo por mí. Seguí esperando a que sonara mi teléfono. No sonó, pero empezaron los correos. Primero llegó el de Yanelle, con copia legal, seguridad informática y a 2 personas de las que nunca había oído hablar. Asunto: detección urgente de eliminación no programada de credencial. Actividad anómala observada dentro de la arquitectura del módulo de Compliance.
Usuario Larkspur, identificación 4038, registró un evento de eliminación sin el protocolo estándar de desactivación. Esto viola los estándares de certificación bancaria de Kavara. Rogamos indicaciones. Nadie había respondido aún. No me hacía falta que lo hicieran. Yo sabía lo que venía después. Verás, Eric creía que me estaba borrando. Lo que en realidad hizo fue amputar una extremidad en mitad de una maratón y llamarlo pérdida de peso. El sistema estaba diseñado para detectar lesiones. Estaba reaccionando, lenta, precisamente, sin dramatismo. Solo escalando, del mismo modo que un sistema inmunitario sano reacciona ante un cuerpo extraño. Y lo único que yo tenía que hacer ahora era esperar. Dejar que los anticuerpos hicieran su trabajo. Marcus volvió un lunes por la mañana con la intensidad silenciosa de un hombre que había interrumpido su recuperación para evitar que un avión se estrellara. No le dijo a nadie que regresaba antes de tiempo. Sin mensajes por Slack, sin memorando general. Simplemente entró al edificio a las 8:02 de la mañana, pasó de recepción y fue directo a la planta ejecutiva como si nunca se hubiera ido. A las 8:07, Legal ya estaba en pánico. Verás, el banco no solo había congelado nuestra línea de crédito, también había enviado una notificación formal al correo de Marcus. No a Eric, no a finanzas, a Marcus directamente. Porque el sistema, mi sistema, se había construido bajo su firma, su aprobación, su autorización. La cadena de compliance estaba diseñada para tratar a Marcus como el punto final de confianza. Cuando el sistema perdió integridad, a los sistemas del banco no les importaban los ascensos internos ni los vicepresidentes interinos. Les importaban las credenciales. Y la de Marcus seguía marcada como la cúspide de la pirámide. Leyó la alerta a las 6:43 de la mañana, justo después de terminar su segunda ronda de antibióticos. Se metió en el coche antes de terminarse el café. Así que, cuando Eric llegó tarde con un croissant y un latte de avena, arrogante y ajeno a todo, no se dio cuenta de que el clima dentro ya había cambiado. No me enteré hasta después, pero al parecer, lo primero que dijo Marcus al entrar en la sala de conferencias de Legal fue: ¿por qué demonios la credencial de Julie muestra un evento de terminación no estándar? Silencio absoluto. Luego, una ráfaga de clics, carpetas abiertas, peticiones de contraseña. 2 personas se quedaron bloqueadas intentando acceder con antiguos tokens SSO. Nadie tenía una respuesta. Legal rebuscó entre los registros de cambios, pero no había ningún ticket de salida mío. Ningún cierre formal, ninguna transferencia de compliance, ninguna documentación interna del evento de eliminación, solo el memorando de Eric, escaneado en el sistema el viernes por la noche, sin contrafirma y sin plan de acción adjunto. Julie era una contratista, dijo Eric cuando por fin lo hicieron entrar en la sala. No teníamos ninguna obligación legal de darle entrada o salida a través de los sistemas internos. No tenía ninguna reclamación sobre la propiedad del sistema. Era una limpieza, nada más. Marcus lo miró durante un largo momento, y luego hizo una sola pregunta. ¿Autorizaste la eliminación? Eric parpadeó. Yo, sí, quiero decir, le pedí que eliminara sus datos locales. Práctica habitual. ¿Le pediste que borrara propiedad intelectual operativa mientras seguía acreditada en el sistema? Eric se removió en la silla. Bueno, supuse. ¿Supusiste? Marcus repitió, ahora más bajo. Julie integró un validador lógico multifactor vinculado a su firma. Eso fue aprobado en marzo. Tú firmaste la hoja de ruta. La boca de Eric se abrió y luego se cerró, como un pez que se da cuenta de que la pared del acuario es cristal. La sala se quedó inmóvil. En ese momento, Marcus abrió su portátil y proyectó mis credenciales en la pared. Resaltadas en rojo estaban la cadena de autenticación, mi identificación, la marca de tiempo de la eliminación, la cascada de fallos que vino después y el registro de alertas del banco, todo sincronizado a la perfección. Limpio, preciso. Yo lo había construido así, porque sabía que algún día alguien intentaría borrar el andamiaje sin entender qué sostenía. De vuelta en mi apartamento, observé el caos desplegarse desde una distancia educada. Janelle me reenvió el resumen del rastro de auditoría,
con copia a Marcus. Sin comentarios, solo datos. No respondí. No necesitaba hacerlo. Marcus ya conocía la verdad. Y Eric estaba empezando a darse cuenta de que cuando lanzas un hacha contra un fantasma, más te vale rezar para que el fantasma no embruje los cimientos. Legal tiró del hilo y el maldito jersey entero empezó a deshacerse. Empezaron por lo básico. Proceso de despido inexistente. Registro de revocación de credenciales inexistente. Documentación de traspaso inexistente. No había rastro documental porque Eric nunca lo creó. Había actuado con arrogancia y suposiciones, y luego firmó un memorando tan chapuceramente soberbio, que debería haber venido con una etiqueta de advertencia. No exponer a la luz del día ni al escrutinio regulatorio. El equipo legal no estaba nada divertido. No alzaban la voz. No eran personas que gritaran. Diseccionaban, susurraban, deslizaban documentos por la mesa con una lentitud quirúrgica y asqueada. Uno por uno fueron marcando casillas en su lista de compliance, y todas salían vacías. Sin procedimiento documentado de salida, sin aprobación del responsable de compliance, sin gestor de credenciales de respaldo asignado, sin contingencia para la verificación de integridad del sistema. Era como ver a alguien suspender un examen a libro abierto sobre seguridad contra incendios después de prenderle fuego al edificio. Eric intentó girar el discurso. Dijo que yo solo era una contratista. Su frase favorita ahora, como si creyera que era un escudo. Cada vez que alguien señalaba algo, lo repetía, solo una contratista. Como si eso borrara la columna vertebral arquitectónica que yo había construido en las entrañas de su motor de compliance. Como si el estatus externo anulara la consecuencia interna. Se pasó toda la semana yendo de una reunión a otra, retorciéndose, con esa sonrisa congelada de comercial triunfador agrietándose por los bordes. Ella no tenía autoridad sobre la lógica de compliance a nivel de plataforma, dijo el martes. Su trabajo no era crítico, le dijo a Legal el miércoles. Nada de esto habría pasado si el sistema hubiera estado mejor documentado, añadió el jueves, en lo que probablemente pase a la historia como la frase más irónica pronunciada en un móvil en toda la historia de Kavara. Pero la documentación no era el problema. Yo lo había documentado todo. El sistema era transparente para cualquiera que realmente leyera las especificaciones que Marcus y yo habíamos construido. El problema era que Eric había intentado despedir a la arquitecta mientras estaba de pie dentro de la casa. El verdadero giro llegó cuando Marcus tuvo ese memorando en sus manos. Estaba sentado en su despacho, con las persianas medio bajadas, el documento extendido sobre la mesa frente a él. Sin fanfarria, sin música dramática, solo él y una página que pronto se convertiría en leyenda en los pasillos de Kavara. La directiva de Eric del viernes por la mañana. Con efecto inmediato, todos los datos y sistemas locales deben eliminarse de forma permanente. Marcus la leyó 3 veces. Luego la leyó en voz alta. Después echó la silla hacia atrás y dijo, con voz tranquila pero firme, ordenó a la contratista borrar propiedad intelectual crítica del sistema mientras seguía acreditada con vínculos activos al seguimiento de compliance. Nadie dijo una palabra. Esa frase resonó como un disparo en una biblioteca. La directora principal de compliance, una mujer llamada Tarin que normalmente nunca hablaba por encima de un susurro, levantó la vista y dijo simplemente, eso es motivo para clasificarlo como incumplimiento. Posiblemente varios. Y de pronto, Eric ya no era solo el tipo que había gestionado mal un traspaso. Era un factor de riesgo. Yo no estaba en la sala, pero luego me fui enterando de todo poco a poco, por susurros en Slack, correos nocturnos y una llamada deliciosamente catártica de una ingeniera de QA que antes le tenía a Eric el mismo miedo que un gato callejero le tiene a los truenos. Julie, me dijo, le han quitado el acceso a Slack. Legal lo tiene bajo protocolo de revisión. Contención, así lo llamó Marcus. Contención. ¡Qué palabra tan hermosa! En casa, me senté con el portátil cerrado y una taza de té enfriándose. La unidad segura seguía intacta. El memorando de respaldo permanecía dormido. No había necesitado convertir nada en un arma. La verdad había hecho todo el trabajo pesado. Aún así, no me sentía triunfante, todavía no.
Ese destello de justicia era real, pero tenue, como ver faros a lo lejos en una carretera oscura. Entrecierras los ojos. Esperas. No exhalas hasta que están lo bastante cerca como para cegarte. Eric no había terminado. Era escurridizo. La gente escurridiza no cae fácilmente. Se agitan, negocian, manipulan, retuercen la historia hasta que alguien les arranca el micrófono de la mano. Pero ahora había grietas. No podía negar lo que había firmado, no podía deshacer la orden de eliminación, no podía convertirlo de solo una contratista en un escudo contra la línea de crédito congelada por el banco. Y lo mejor de todo era que no tenía ni idea de lo que aún le esperaba, porque yo tampoco había terminado. El mensaje llegó a las 7:12 de la mañana. Sin saludo, sin firma, solo una línea. ¿Te dijo que lo borrases? Era Marcus. Claro que era Marcus. Nadie más hacía preguntas que cortaban directo a través de la niebla como un bisturí atravesando mantequilla. Sin postureo legal, sin filtro de relaciones públicas, solo esa frase en mi bandeja de entrada como una cerilla encendida sobre una fuga de gas. No respondí con palabras. Simplemente reenvié el memorando. El que Eric me había entregado con tanta seguridad por encima de su pequeño escritorio de falsa caoba, todavía caliente de la bandeja de la impresora. Su nombre estampado al final, su lenguaje, su arrogancia, preservados en PDF como un insecto en ámbar. 2 minutos después recibí el acuse de lectura. 4 minutos más tarde vi parpadear una carpeta cifrada de Dropbox. Acceso, canal temporal del director financiero. Dentro vi mi antigua documentación, contratos, registros de cambios, mapas del sistema, archivos que Marcus al parecer había archivado incluso después de que legal me borrara del sistema. Nunca soltó del todo las riendas. Yo había sido borrada del sistema, pero no de su memoria. Hombre inteligente. Sabía que yo había construido nuestra lógica de auditoría como un puente colgante, elegante, capaz de soportar peso, pero anclado en puntos muy concretos. Y si arrancabas uno de esos anclajes sin rediseñar toda la estructura de soporte, no obtenías una reorganización, obtenías un derrumbe. Hacia las 10:40, la oficina del director financiero respondió a la última solicitud del banco. Por favor, faciliten una justificación documentada para la eliminación de la credencial de Julie, nombre omitido, y un mapa completo de su acceso operativo. Marcus no les envió un informe técnico. Les envió el memorando de Eric. Sin ediciones, sin carta de presentación, solo la directiva en bruto, fechada, firmada, con marca de tiempo 1 hora antes de la eliminación de la credencial que desencadenó toda la cascada de compliance. El responsable de compliance del banco respondió con una sola línea. Hemos recibido suficiente. La investigación sigue adelante. Casi se podía notar cómo bajaba la temperatura a 3 grados a través de la fibra. Entonces llegó la segunda llamada. Esta no era de Marcus. Era de Yanelle, del banco. Estamos entrando en la fase de verificación. Necesitamos garantía del sistema por parte de la arquitecta original. Esa expresión, arquitecta original, me entró suave por el oído pero afilada en el pecho. Como si te devolvieran un nombre que alguien más intentó arrancarte de la piel. No presumí, no dije te lo dije, ni pregunté qué les había llevado tanto tiempo. Simplemente pedí el alcance de validación, revisé la lista de solicitudes y accedí con la credencial temporal que Marcus me había reactivado, de un solo uso, acceso monofactor solo para restauración. No reconstruí nada. Solo verifiqué el daño. Los registros eran exactamente lo que esperaba. Intento de anulación del anclaje de credencial, fallos de disparo en los ganchos de compliance, rechazos del bucle de auditoría cayendo como fichas de dominó. Ejecuté una pasada de integridad sobre la carcasa lógica del sistema y envié los resultados en un CSV limpio, anotado con mi habitual estilo seco. Esta estructura fue diseñada para fallar si se altera sin supervisión acreditada. Y eso fue lo que hizo. Eso fue todo lo que escribí. Sin adornos, sin emoción, solo hechos. La máquina había funcionado. La trampa se había activado, y ahora estaba documentando su propio desmembramiento como un forense. En las oficinas de Cavara, las paredes empezaban a cerrarse.
Eric aún no había desaparecido, pero estaba rodeado. Su estado en Slack se había vuelto gris. De ese gris que no significa ocupado ni ausente, sino con abogados. Y yo seguía en casa. La misma taza de café desconchada, el mismo gato tumbado sobre la impresora, pero algo había cambiado. Ya no era el fantasma. Era el eco, la prueba. Arquitecta original. Y el mundo de Eric se estaba desmoronando bajo el peso de algo que nunca vio venir, rendición de cuentas silenciosa y deliberada. La rabia era ya un recuerdo lejano, el fuego frío se había apagado. Lo único que quedaba era observación, clínica, distante. Yo no estaba pilotando el barco. Solo estaba viendo cómo la caja negra lo registraba todo mientras se hundía. Y en esa quietud, en ese momento perfecto y sin aire, sentí algo parecido a la paz. No perdón, no cierre, solo la gravedad haciendo su trabajo. El lunes por la mañana llegó disfrazado de teatro corporativo, luz del sol entre persianas, café quemado en la sala de descanso y olor a sudor nervioso haciéndose pasar por desodorante. Pero Eric entró paseándose como si fuera otro día cualquiera en su pequeño feudo. Cruzó el vestíbulo con el mismo pecho hinchado y fanfarrón, con el auricular Bluetooth metido en la oreja como si estuviera esperando una llamada de Elon Musk. La chica de recepción no le dio los buenos días. Tampoco el ascensor. En la planta 14, las puertas se abrieron y él salió como César regresando de campaña, hasta que los vio. Marcus ya estaba dentro de su despacho de cristal, de espaldas a la ventana, sin chaqueta, con las mangas remangadas y el memorando en la mano. A su lado estaba Angela, de legal, con una postura tan rígida que parecía tallada en granito de grado auditoría. Nadie dijo una palabra. Eric se congeló a medio paso sobre la moqueta. ¿Sabes esa escena de los viejos westerns en la que el salón se queda en silencio y todo el mundo deja de moverse menos el ventilador? Así estaba toda la planta. Los desarrolladores dejaron de teclear. Los PM miraron de reojo. Alguien en recepción tosió como si fuera un disparo. Marcus no le hizo un gesto para que entrara. Solo lo miró. Sostuvo esa mirada como una mano firme sobre un gatillo. Eric entró. Angela cerró la puerta tras él. Sin cortesías, sin portátil abierto, solo un hombre sujetando una hoja de papel y el tono exacto de voz que se usa justo antes de dictar sentencia. El banco acaba de llamar, dijo Marcus, con una voz lisa como el hielo. Dime exactamente qué le dijiste que hiciera. Eric parpadeó 2 veces. Yo. Le indiqué que borrara los datos locales. Política estándar en una terminación. Exactamente qué le dijiste que hiciera. La boca de Eric volvió a abrirse y cerrarse como un pez dorado haciendo una audición para una coartada. Le dije, según el memorando, que sus servicios quedaban terminados de inmediato y que eliminara cualquier dato propietario de su sistema. Supuso que, señor Donovan, cortó Angela, afilada como una cuchilla. Que se la había dado de baja correctamente. Tartamudeó. Que se habían reiniciado los disparadores de credencial. Marcus no parpadeó. ¿Lo comprobaste? Eric tragó saliva. No. ¿Verificaste su arquitectura antes de emitir la orden de eliminación? No, pero pensé. No. Pero pensaste, repitió Marcus en voz baja. Pensaste que la autora fantasma de nuestro motor de compliance, la misma vinculada a nuestra línea de crédito activa con el banco, podía borrarse como un archivo caducado de Google Drive. Y ahora ese fantasma tiene credenciales de validación del lado del banco, y tú le entregaste el detonador. Angela deslizó un expediente por el escritorio. Registros del banco, fallos de auditoría, un evento de eliminación con marca de tiempo vinculado directamente al memorando que Eric firmó el viernes por la mañana. Has provocado un fallo de compliance en cascada, dijo ella, que congeló $18,5 millones en crédito operativo. Nos has expuesto a una clasificación por incumplimiento y a posibles repercusiones ante los inversores. La voz de Eric bajó. Fue un malentendido. Marcus se inclinó hacia adelante, con una mano plana sobre el escritorio y la otra aún sujetando el memorando como si fuera radiactivo. No, dijo, frío y definitivo. Fue negligencia.
Y ahora tenemos un margen de 72 horas para remediarlo con un socio que no perdona 2 errores. Quieren documentación, quieren garantías, y quieren que la única persona a la que borraste vuelva para arreglar tu desastre. Eric no dijo nada. Fuera del despacho, un par de ingenieros fingían rellenar botellas de agua por tercera vez en esa misma hora. Toda la planta fingía no escuchar, pero todos lo oyeron cuando Marcus dijo: queda suspendido de toda operación de plataforma con efecto inmediato. La silla de Eric crujió bajo el silencio. No se levantó, no discutió. Se quedó sentado, pálido y parpadeando, como un hombre viendo pasar los créditos de una película en la que pensaba que era el protagonista, solo para descubrir que había sido el villano todo el tiempo. Angela recogió los expedientes. Marcus abrió el portátil. El consejo estaba esperando. También el banco. Y por primera vez en toda su vida trepando escaleras, Eric Donovan ya no controlaba nada, salvo cuánto tiempo podía pasar sin vomitarse en la boca. Y yo. Yo estaba conectada con una credencial de un solo uso, viendo los mismos registros que Marcus. Sin acceso para editar, y sin necesidad de tenerlo. Ahora el código hablaba por sí solo. El sistema era más ruidoso de lo que yo había sido jamás. Lo único que tuve que hacer fue mirar. A las 4:17 de la tarde, Eric ya no estaba. No despedido, sino bajo investigación de compliance. Ese tipo de frase que suena como si llevara corbata y una pala en la mano. Ni siquiera le permitieron volver a su mesa. Informática desactivó su tarjeta antes de que Legal terminara la frase. Seguridad lo acompañó a la salida con toda la gracia de un extra de comedia. No discutió. No saludó. No miró a nadie. Simplemente desapareció dentro del ascensor. Detrás dejó el memorando, las auditorías, el vacío, y a mí. Marcus llamó a las 4:43. Sin charla, sin preámbulos. Hemos restablecido tu acceso de contratista bajo la estructura pantalla del Larkspur. Lo pide el banco. Credencial de un solo uso. El alcance es solo validación. Restaura lo que puedas. Dije, entendido. Él añadió, Julie, gracias. No respondí. Hay ciertos silencios que una se gana, silencios que no necesitan rellenarse con cortesías ni disculpas. Él sabía lo que había dejado que Eric me hiciera. Sabía que me habían borrado sin pensarlo 2 veces. Pero ahora también sabía quién era la que había mantenido con vida a la empresa cuando nadie más se dio cuenta de que necesitaba compresiones en el pecho. A las 5:09 de la tarde, inicié sesión desde una terminal arrancada en frío. El sistema me reconoció. Mi nombre seguía incrustado en lo más profundo de la estructura de compliance, justo donde lo había dejado, marcado detrás de disparadores lógicos y verificadores de identidad que no habían fallado, solo habían esperado. Recuperé desde mi remoto cifrado, no una copia de seguridad, una plantilla, limpia, intacta, completamente legal bajo mi acuerdo original. Ningún robo de propiedad intelectual, ninguna infracción, solo arquitectura esperando ser reensamblada. En 12 minutos, el módulo base de compliance quedó restaurado. Los registros de errores se limpiaron. El bucle de auditoría volvió a activarse. La confianza en la credencial quedó restablecida. El panel del banco volvió a parpadear en verde. Sin fanfarria, sin aplausos, solo la confirmación silenciosa de una máquina fría de que el fantasma había regresado y había hecho que las paredes dejaran de temblar. Tecleé 3 últimos comandos, registré la nota de restauración, marqué el memorando y adjunté un solo PDF. Según la especificación original del sistema, la eliminación no autorizada de una credencial activa una cascada automática de integridad. Este comportamiento no fue accidental. Era el diseño. Pulsé enviar. Luego cerré sesión. Sin capa, sin música dramática, sin arco de redención corporativa. Cerré el portátil, desenchufé el cargador y miré la nada de mi apartamento silencioso, lleno de viejos cercos de café y del zumbido de una nevera que tenía más estabilidad que la mayoría de ejecutivos con los que había trabajado. Más tarde esa noche, Marcus me escribió: estamos trabajando para restablecer tu contrato a más largo plazo. Hablemos de opciones. No respondí, no porque siguiera enfadada, ya no,
sino porque sabía más. Sabía que Cavara sobreviviría. Sabía que el consejo lo maquillaría, le pondría una etiqueta nueva al fracaso. Diría hemos aprendido mucho con este proceso. Probablemente traerían algún consultor pulido, con un corte de pelo carísimo, para presentar una presentación sobre resiliencia a través de la reestructuración. Que lo hagan. Mi trabajo ya estaba hecho. Había construido algo honesto. Se rompió exactamente como tenía que romperse. Y cuando importó de verdad, habló más alto que cualquier cargo, tarjeta de acceso o trepador con complejo de Dios. Mientras cerraba la tapa del portátil y daba el último sorbo a mi té tibio, susurré una sola cosa en la habitación vacía, solo para mí. Sin amargura, sin alzar la voz. La próxima vez, dije en voz baja, lee lo que estás firmando. Gracias por mirar, guerreros del cubículo. Dadle al botón de suscribirse. A menos que seáis mi antiguo jefe, entonces apañaos solos. La venganza de la cafetera ataca de nuevo.